En Trending, te comparte las tendencias de los últimos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que establecía proteger la información de las obras y proyectos correspondientes al Tren Maya y al corredor del Istmo de Tehuantepec, clasificándolas como de interés público y seguridad nacional. En los últimos días, aumentó la actividad del volcán Popocatépetl con la emisión de fumarolas y una gran cantidad de ceniza, que ha afectado al estado de Puebla y sus alrededores. Ante esto, autoridades piden estar atentos al semáforo de alerta volcánica. La Fiscalía General de la República expidió una orden de aprehensión contra Héctor Palma, también conocido como el Güero Palma, por delito de homicidio calificado. El pasado fin de semana se llevó a cabo el partido entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, donde el rebaño sagrado logró pasar a la final con un marcador global de 3-2. Por órdenes del Gobierno de la República, integrantes de la Marina realizaron la expropiación de 3 tramos ferroviarios pertenecientes a la empresa Grupo México, de la que es dueño el empresario Germán Larrea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a En Trending. Les saludamos una semana más desde este espacio universitario en el que, como ya lo saben, analizamos y reflexionamos sobre los temas coyunturales y, por supuesto, que están marcando tendencia entre la sociedad. Y justamente hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de estos lugares que no solo representan este punto de encuentro o intercambio entre sociedades y culturas, sino que para muchas personas pues significan el inicio de nuevas oportunidades. Nos referimos, por supuesto, a las fronteras, y esto viene a consideración del aumento en el flujo migratorio que se ha dado pues en los límites territoriales, particularmente de nuestro país. Así que sin más, saludo con mucho gusto a mi compañero Alberto García para empezar con todo este recorrido informativo. Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Viri, el gusto es mío y por supuesto de saludar a todo el auditorio que ya se conecta. Como bien lo mencionas, pues tocamos el tema de las fronteras, esto derivado de lo que ha venido en los cambios de políticas públicas allá en Estados Unidos y que ha resultado en un mayor aumento de deportaciones, por supuesto, hacia nuestro país. Sabemos, por supuesto, que es parte del contexto para nosotros como mexicanos, pero no va a ser el único matiz en el que vamos a estar tocando este tema. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de las fronteras marítimas y de esto que también representa para una nación como la nuestra, y también de las organizaciones que se dedican a acompañar a estos migrantes. No es un camino sencillo, entonces tenemos mucha información para este programa que está a punto de iniciar. Así es, Beto, mucho que analizar a partir de este tema, pero justamente para iniciar a entender qué está sucediendo con toda esta ola migratoria, Paulina nos cuenta qué es y sobre todo qué representan las fronteras para muchas personas. Todo esto, por supuesto, en el primer minuto con el que comenzamos el desarrollo de este programa. Vamos a verlo. Cuando escuchamos la palabra frontera, inmediatamente pensamos en el norte del país, en la franja de tierra que divide a México con Estados Unidos, además de imaginar a migrantes, indocumentados, inseguridad, violencia, muros, coyotes e incluso también pensamos en música. Esto sucede porque es la frontera más transitada del mundo, con 3.152 kilómetros y con más de 1 millón de personas cruzando a diario. Pero no todas las fronteras son así. Una frontera divide a naciones o estados. Su delimitación puede ser territorial, marítima o aérea e identificarse por sus expresiones culturales, sociales, políticas, sus leyes y su economía. La mayoría de las fronteras cuentan con una amplia seguridad. Sin embargo, existen países donde se puede atravesarlas caminando sin restricciones. Tal es el caso entre Bélgica y Países Bajos. Otro ejemplo es entre Eslovaquia, Austria y Hungría, quienes se dividen con una mesa triangular y cada lado es una nación diferente. Ya sea a través de ríos, montañas, bosques, muros o franjas, las fronteras también son puntos turísticos de intercambio cultural y social muy importantes. Es el punto donde inicia un nuevo comienzo y el sueño para miles de personas. Bien sabemos que la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es un fenómeno muy recurrente, no es algo nuevo. Inclusive las cifras de las autoridades en Estados Unidos así lo demuestran. Hasta 37 millones de personas, Viri, en esta nación son de origen o tienen herencia mexicana. Esto, sin embargo, no significa que por ser un fenómeno común sea algo fácil. O sea, sabemos que es un camino muy difícil para estas millones de personas. Exactamente, Beto, y es que considerar que pues ellos se enfrentan a diferentes desafíos, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que en materia legal pues son de los más desgastantes debido a todas estas políticas migratorias que, como bien lo mencionabas, pues se han reforzado, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, incluso pues en la emergencia sanitaria por COVID-19 que acabamos de pasar, pues se hizo un programa antiinmigrante, el llamado Título 42, que denegaba la entrada a
migrantes y solicitantes de asilo, y pues esto la verdad es que puso en aprietos a muchos migrantes, incluso ahorita pues todavía no saben qué hacer y por eso las fronteras pues están sobrepobladas. Es por eso que en la primera parte del reportaje nuestra compañera Grisel nos platica justo qué es esto del título 42, el título 8, que es también la nueva reglamentación que entró en vigor allá en los Estados Unidos. Vamos a ver la primera parte del reportaje para entender lo que ha estado pasando durante las últimas semanas en la frontera México con Estados Unidos. Cientos de migrantes provenientes de América Latina llegan en caravanas a la frontera sur de México, enfrentándose por primera vez a la Guardia Nacional, quienes les bloquean el acceso al país. A su paso por el territorio nacional enfrentan detención y deportación, tráfico de personas, violencia, explotación laboral, discriminación y separación familiar. Esto se vuelve una constante hasta llegar a la frontera México-Estados Unidos. Con una extensión de más de 3.000 kilómetros, la frontera de México con Estados Unidos es objeto de diversas políticas migratorias y de seguridad. El Título 42 es una normativa implementada por el expresidente Donald Trump durante la pandemia de COVID-19, que permitió la expulsión rápida de migrantes indocumentados sin la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Lo que se podía hacer era pues rechazar a estas personas en la frontera y negarles el derecho de solicitar asilo. Y el título 42 fue la última política, ¿no?, que él estableció para cerrar el sistema de asilo en Estados Unidos. El pasado 11 de mayo el título 42 expiró, quedando solo en vigor el título 8 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, el cual describe los procesos de deportación. Además implica restricciones estrictas, incluyendo prohibiciones de reingreso de 5 años para aquellos que son deportados. De hecho, pone nuevas cargas a las solicitudes de asilo de las personas que están con necesidades de protección internacional, porque ahora tienen que pedir el asilo a través de una aplicación llamada CBP One, y esto lo tienen que hacer desde sus países de origen. El incremento en el flujo migratorio en la frontera norte de México se dio a causa de que los migrantes buscaban pasar a Estados Unidos antes de que el título 42 venciera, ya que temían que fuera su última oportunidad de entrar a este país. Tenemos flujos mixtos de personas migrantes que migran esencialmente por temas de violencia y por temores a su vida, libertad o seguridad. Estamos con muchísima gente en un limbo jurídico, varada en el norte del país, con necesidades de acceder a albergues, a alguna protección. Ante la implementación de la aplicación CBP One, los migrantes con bajos recursos se ven en desventaja por no tener un dispositivo móvil y conexión a Internet, mientras que otros se enfrentan a poca disponibilidad de fechas y la imposibilidad de agregar a familiares y más personas en la solicitud. Las fronteras como las entendemos hoy están lejos de ser las fronteras físicas que conocemos, ¿no?, cuando vamos de un país a otro. Las fronteras son elásticas y están llenas de tecnologías, acuerdos entre distintos actores. Yo me atrevería a decir que estamos frente a un nuevo tipo de frontera, que es una frontera digital. Más allá de las distintas problemáticas que enfrentan los migrantes que llegan a estas zonas fronterizas, las fronteras son también estos espacios que han sido testigos del intercambio social y cultural, sobre todo de las comunidades que viven y se desarrollan en estos límites territoriales, quienes han tenido pues que adaptar incluso diferentes y muy características formas de vida. Precisamente para ahondar más en el tema de lo que significa y representa el intercambio cultural en las fronteras, pues vamos a enlazarnos con el doctor José Manuel Valenzuela. Él es investigador y catedrático del Colegio de la Frontera Norte, a quien le agradecemos mucho tenerlo a través de esta videollamada para esta entrevista. Doctor, bienvenido en Trending. Un gusto saludarles, Viridiana y Alberto. Espero que estén muy bien. Doctor, nuevamente agradecerle por estar con nosotros aquí en Trending. Y pues bueno, directamente para entrar en materia, bien lo menciona Viri, ¿no? Existe estas sociedades interculturales o multiculturales, ¿no?, que surgen o que se consolidan cuando dos naciones distintas, por ejemplo en el caso de México y Estados Unidos, pues ahí colindan estas ciudades, ¿no? O sea, no sé si nos puede dar esos ejemplos de qué es lo que le da esta particularidad a una sociedad fronteriza, a una ciudad, comunidad, como le llamemos, qué es lo que les da esas particularidades interculturales o multiculturales, como usted nos puede explicar.
Bueno, de entrada decir que todas las fronteras operan como dispositivos de clasificación social. Eh, Todas las fronteras están marcadas por una historia, en este caso por múltiples historias que han significado las relaciones transfronterizas, desde lo que fue la invasión estadounidense, procesos amplios de resistencia social por parte de la población mexicana que fue cruzada por la frontera. Y posteriormente recreaciones importantes en términos sociales, culturales, políticas, que atraviesan, digamos, la condición límite de la frontera. Podríamos decir, toda frontera, en este caso, implica condiciones disyuntivas. Toda frontera Claro. separa. Pero al mismo tiempo, toda frontera une cosas que estaban separadas. Y en este caso habría que añadir que las fronteras también implican condiciones liminales, procesos que solo ocurren por esta interrelación transfronteriza, elementos desde los cuales se redefinen o se transforman aspectos de las culturas de los países, digamos, fronterizos, y esta frontera entonces tiene una condición también generadora o innovadora, procesos socioculturales que surgen solo por esa condición fronteriza y que en muchos casos esta condición innovadora se transforma también en lo que podríamos decir una condición prefigurativa o preformativa, porque muchos aspectos que surgieron de esa condición fronteriza después lo vemos en otros lugares. Ejemplos, podemos decir varios. Por ejemplo, el tema de la maquiladora, que mucha gente creía que era un tema estrictamente fronterizo. Vimos que no, que aquí inicia, pero que era un fenómeno mucho más amplio de flexibilización laboral que se encuentra en todo México, en Centroamérica, en Colombia, en Chile, en Asia, etcétera, etcétera. Claro. Procesos, números juveniles como el de los cholos, los pachucos, que tienen una impronta fronteriza, después fueron recreados en otros ámbitos nacionales e internacionales, incluso en España, a través de fenómenos como los Latino Kings, las Latino Queens y los Nietas. Procesos de consumo social, cultural, estilos que antes eran característicos de la frontera, están ya en muchos otros lugares. Entonces, incluso aspectos de la música y del lenguaje forman parte de estos entramados de interrelación, de préstamos que ocurren en esas condiciones interculturales que se presentan en los mundos fronterizos. Claro, doctor, y justamente hablando de estas particularidades, ahora que lo mencionaba, pues el lenguaje nos llama mucho la atención esto que nosotros conocemos incluso coloquialmente como Spanglish. ¿Qué pasa con el lenguaje en esta interculturalidad que se da en las fronteras? Bueno, yo creo que ese es un asunto muy, muy importante, porque cuando se instala esta nueva frontera, estamos hablando de que cerca de 75,000 mexicanos decidieron quedarse al norte del río Bravo. 100,000 decía Manuel Gamo, 75 lo había dicho, lo dijo en un libro que sobre fronteras, un investigador estadounidense, pero se estima que más o menos 125,000 mexicanos se quedaron al norte del río Bravo tras la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Estamos hablando de una población fundamentalmente rural y una población mexicana que no hablaba inglés, pero que los patrones tenían el poder y hablaban en inglés. Claro. Entonces inicia algo que fue un poco comprendido por los intelectuales decimonónicos y de principios del siglo XX en México. Personajes como Guillermo Prieto, como José María Iglesias, como José Vasconcelos, como Martín Luis Guzmán, como Octavio Paz, en fin, Agustín Yáñez, y podríamos decir muchos que veían con gran preocupación esas transformaciones lingüísticas que ocurrían al norte de México, pero también en los ámbitos fronterizos. Claro. Y aquí eso es muy importante porque lo que hay que entender es que esta población que fue expropiada, no solo de sus tierras, sino también de lo que era su propio idioma, de esa capacidad de comunicarse a través de su idioma con los patrones que eran estadounidenses, van a operar un poco como hace el Calibán de Shakespeare en la Tempestad, Claro. el cual tiene que aprender de alguna manera el idioma del patrón de Próspero, aunque sea para insultarlo.
En este caso estamos hablando de una población que tiene que transformar e ir incorporando elementos para comunicarse con el mundo angloestadounidense, con los patrones, y track se convierte en traque, market en marqueta, porque así lo escuchaban ellos. Es un proceso de apropiación cultural lingüística que era un recurso estratégico de sobrevivencia en el nuevo contexto que ellos estaban viviendo. De este lado de México lo veían como corrupción cultural, no entendían que la población tuvo que reinventar el génesis para darle nombre a ese mundo que estaban viviendo y transformar, efectivamente, apropiarse de las palabras. Ya en 1924, Daniel Venegas publica una novela, Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, donde hay una serie de giros lingüísticos que originalmente estaban vinculados al trabajo, el jale, el cabello, el cantón, el chante, muchas palabras, digamos, del español antiguo que van a quedar ahí incorporados, pero que se van también transformando ya sobre todo con el pachuquismo de los años 40, y ya que con seguimos la incluso, perdón doctor, y que seguimos incluso utilizando también en nuestra vida cotidiana. Y además se adecúan, ¿no? A los tiempos de ahorita. La juventud es muy común que también se mezcle este lenguaje, y hablando particularmente de México, Estados Unidos, pues este proceso fronterizo también es muy interesante como ya lo mencionabas, Viri, el Spanglish. Doctor, perdón que lo interrumpamos, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, se fue muy rápido, pero creo que eso habla justamente de lo interesante que es todo este fenómeno de las comunidades fronterizas, las ciudades fronterizas, más allá de los prejuicios que se pudieran tener, son parte de, por ejemplo, estos elementos de los cholos que usted nos mencionó, por ejemplo, y ahorita este último que nos hablaba sobre el lenguaje, pero es todo un proceso muy complejo y nosotros le agradecemos que haya podido tomarnos esta llamada para hablar justamente de el contexto histórico y de cómo es eso lo que ha dado esa forma a lo que actualmente sigue evolucionando como estas sociedades multiculturales. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Hasta luego, cuídense mucho, saludos. Gracias, doctor. Nosotros pues vamos a ir a una pausa, pero no se despeguen porque ya regresamos con más aquí en Trending. Ya estamos de vuelta en Trending, en este programa en el que estamos reflexionando acerca de lo que representan las fronteras para todas esas personas que buscan iniciar una nueva vida. Y justamente hablábamos en el primer bloque, Beto, pues de todos estos desafíos a los que se tienen que enfrentar los migrantes, pero afortunadamente hay personas o incluso organizaciones que se han dedicado a velar por sus derechos o bien pues a brindarles un espacio mientras su situación migratoria se acomoda. Y pues este es el caso de algunas organizaciones, como te decía, que incluso han sido reconocidas por nuestra universidad. Así es, Viri, se trata del reconocimiento Alfonso García Robles. Justamente como lo menciona Viri, se trata de señalar y reconocer a esas organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer desde distintas tareas, desde asesoría legal, inclusive simplemente dar un techo a alguno de estos migrantes en diferentes puntos de la frontera México con Estados Unidos, e inclusive algunas ya dentro de ciudades estadounidenses, es dar ese acompañamiento a los migrantes mexicanos y en realidad de toda Latinoamérica, y es una muy buena labor la que hace la universidad. Nadia nos va a platicar de una organización en particular en este proyecto UNAM. Así es, Beto, se trata justamente de Casa del Migrante Tijuana, quien, como bien lo comentabas, pues ofrece refugio, comida y algunos talleres a estos migrantes. Vamos a ver esta gran labor que nos comparte en el proyecto UNAM de esta semana. La UNAM no es ajena a las crisis sociales que ocurren en las fronteras. Por esta razón, desde el 2017 hace entrega del reconocimiento Alfonso García Robles a personas, instituciones y organizaciones que trabajan en favor de los migrantes. En el 2019 se otorgó la medalla al padre Flor María Rigoni, fundador de la asociación civil Casa Migrante Tijuana, que durante 36 años ha buscado ser hogar para decenas de hombres, mujeres, jóvenes y niños que además de 3 comidas al día, reciben talleres y clases, servicio médico, asesoría laboral, jurídica y apoyo psicológico. No tiene conocimiento de la vida en la frontera, los peligros que existen, entonces tratamos de orientar a la gente. Y si cuando necesita dar unos consejos legal o de consejos psicológicos para acompañarlos. Y aparte de la casa tenemos una escuela para migrantes adultos.
Ante la cancelación del título 42 en la política migratoria de Estados Unidos, el padre Murphy cuenta la experiencia del albergue. La casa empezó a aumentar los números hace un mes. Hace un mes tuvimos como 80 personas y desde mitad, podemos decir desde Pascua, empezó a llegar mucha gente y estamos casi llena todas las noches, 150. De este número no vamos a pasar porque no tenemos la posibilidad. A pesar de las adversidades, la atención es cordial, prevalece un ambiente de armonía y el trabajo de los voluntarios es fundamental. Entonces ellos tienen todo lo que necesitan para esperar su futuro, si es en los Estados Unidos o si es en México. Hacer comunidad y dar esperanza a las personas que llegan a Casa Migrante Tijuana es la misión de un equipo entusiasta y creativo. Además, buscan promover valores como el respeto, la solidaridad y el amor al prójimo. La primera cosa que miran son las salas de los niños, donde los niños están jugando y mucha alegría y poco a poco empiezan a ayudar a ellos a aceptar que eso es un ambiente muy bonito, muy familiar. Con la entrega del reconocimiento a Alfonso García Robles, cada año la UNAM destaca la importante labor humanitaria que llevan a cabo organizaciones como esta, que contribuyen a hacer menos difícil el desafío de quienes buscan mejores condiciones de vida fuera de sus países de origen. Además de afrontar todas las restricciones de las que ya hablábamos, pues los migrantes también tienen que enfrentarse a condiciones muy duras en las fronteras, como por ejemplo el caso de climas extremos, Beto, la falta de sanidad e incluso también pues la falta de muchos recursos, ¿no? Esto pues hay que decir que no solo impacta en su salud física y emocional, sino que está violentando directamente sus derechos humanos. Y justamente de eso nos va a platicar Grisel en la segunda parte del reportaje. ¿Cuáles son las instituciones que están diseñadas para coadyuvar a estos migrantes, para garantizar sus derechos humanos en estos procesos fronterizos y qué es lo que está pasando particularmente con el cambio del título 42 al título 8 en la frontera México-Estados Unidos? Vamos a la segunda parte del reportaje. Los migrantes en los albergues de la frontera norte de México se enfrentan a situaciones de hacinamiento, falta de alimentos adecuados, acceso limitado a servicios sanitarios y de higiene, así como la ausencia de atención médica adecuada. Además, muchos migrantes se ven expuestos a condiciones climáticas extremas, como el frío intenso o el calor abrasador. Estas condiciones precarias y la falta de recursos suficientes generan un impacto negativo en la salud. A menudo viven en un estado de vulnerabilidad y desprotección. De más de una década para acá, venimos sufriendo este tema de la inseguridad que no escapa a los riesgos de las personas migrantes. Se enfrenta el problema de el crimen organizado. Entonces, México en muchas regiones del país no es seguro. Albergues en la frontera norte de México reciben a migrantes para brindarles alojamiento, comida, entre otros servicios, pero el aumento del fenómeno ha causado que los refugios estén saturados. Fortalecer la infraestructura en las fronteras, en donde se van, o en los lugares donde van a estar estas personas. Fortalecer, coadyuvar instancias privadas para las personas en contexto de migración, como son los albergues. Los gobiernos tienen que fortalecer, ayudar, coadyuvar con ello. En México, los migrantes tienen derecho a la nacionalidad, libertad de tránsito, seguridad jurídica, a la no discriminación y principalmente solicitar asilo tras haber iniciado un proceso por la Comar, quien analiza las solicitudes individuales de refugio mediante una investigación y un análisis especializado. Tienen los derechos que establece el artículo 1 de la Constitución, es el derecho de movilidad. Gozan a que se les respete su derecho al refugio. Y estos derechos conllevan no solamente este derecho del refugio, sino que estén debidamente informados de qué es lo que pueden esperar del país a donde solicitan este refugio, ¿sí? Que se les informe adecuadamente.
El Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son algunas de las organizaciones que protegen y brindan apoyo a los migrantes en México cuando se exponen a riesgos como la implementación del Título 8. Se exponen a riesgos mayores cuando se privilegia una política pública que antepone la seguridad al tema humanitario. Generar, impulsar una cultura de empatía hacia la sociedad civil, y eso también nos corresponde como sociedad, hacia estas personas que de por sí ya en sus contextos de origen tenían una situación precaria y alarmante, se ve agudizada cuando además socialmente también enfrentan la falta de esta empatía. Es importante recordar que en el caso de un país como México, las fronteras terrestres no son las únicas. También es importante voltear a ver las fronteras marítimas, Viri, porque no solo también es entrada para migrantes, o sea, otra opción para la entrada a migrantes, sino también porque también ahí logra potencializarse lamentablemente el crimen. Así es, Beto, y es que si de fronteras marítimas hablamos, pues hay que recordar que nuestro país tiene conexión con diferentes países por su ubicación geográfica, lo que permite pues buenas relaciones comerciales, pero como bien lo dices, pues también ahí hay otras problemáticas, como por ejemplo el tráfico ilegal de mercancías o bien de algunas especies. Sí. Justamente Renata nos comparte más información sobre la importancia de las fronteras marítimas en la siguiente nota. Vamos a verlo. México es privilegiado por su posición geográfica al estar rodeado por el Océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y el Mar Caribe. Esto le brinda una gran riqueza de ecosistemas y especies, además de vías de conexión marítima y comercial de gran importancia para el país. Comparte una frontera marítima con 5 países, en el Océano Pacífico con los Estados Unidos y Guatemala, en el Océano Atlántico con los Estados Unidos y en el Mar Caribe con Belice, Cuba y Honduras. Estados Unidos, China y Corea del Sur encabezan la lista de los 15 países que utilizan la vía marítima para importaciones principalmente de autopartes, circuitos eléctricos, así como combustibles y petrolíferos al país. Entre los principales retos que enfrentan las costas fronterizas se encuentra el arribo de comercio ilegal. Por ejemplo, en el límite territorial Chiapas-Guatemala llegan especies animales, principalmente aves, además de flora silvestre como orquídeas, helechos, entre otros que se venden y distribuyen ilícitamente. Las rutas del Pacífico y del Caribe han posicionado a México como un puente de comunicación para los 50,000 migrantes que arriban anualmente a las costas mexicanas en balsas o colchones inflados en busca del sueño americano. Entre la ciudad de Tijuana, que colinda con San Diego, y el Río Bravo, en el límite de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se han colocado cerca de 1,500 soldados americanos para reforzar la seguridad al norte del país. Mientras en la línea divisoria al sur con Guatemala, contigua a los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, las autoridades mexicanas buscan hacer frente al tráfico de personas con el constante arribo de niños, mujeres y hombres que son trasladados por el río Suchiate desde países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, entre otros. Más allá de conocer la importancia geográfica, comercial, cultural y turística de estas fronteras marítimas, el comprender y visualizar el flujo migratorio nos permite conocer nuestro lugar y relación con el resto del mundo. Nosotros llegamos al final de esta emisión, pero no podemos dejar de resaltar lo importante que tiene que ser la atención de las autoridades en estos fenómenos migratorios y en estos puntos fronterizos, Viri, porque al final de cuentas se trata de un fenómeno en el que la mayoría, si no es que todas las personas que se embarcan en un proceso migratorio, lo único que buscan es un mejor vivir, o sea, es una mejor calidad de vida, y eso es también importante, por eso que las fronteras juegan un papel muy importante en este rol. Así es, Beto, es un tema que seguramente pues va a seguir desarrollándose, va a haber mucha información al respecto, pero como bien lo mencionas, pues nosotros estaremos al pendiente y sobre todo pues exhortar a las autoridades que de verdad en estas políticas migratorias tomen en cuenta los derechos de las personas, pues como bien los decía, solo buscan el sueño y nuevas y mejores oportunidades para ellos, pero sobre todo para sus familias. Con esto es como vamos llegando al final de esta emisión, pero les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos encontramos la siguiente semana, jueves a las 20:30 horas y el sábado la repetición de este programa a las 19 horas. Beto, un gusto haber compartido contigo. El gusto es mío, Viri, gracias a todos por acompañarnos.